Marco, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Tú también viniste a caminar a este parque? Hola, hola, Matt. No, no estoy simplemente caminando aquí. Voy a ver a mi novia. Correcto. María, ¿cómo va tu relación? ¿Está todo bien? Todo es perfecto. Ella me ama mucho. Ella daría su vida por mí. ¿Está usted seguro de eso? Yo no diría eso, mi querido amigo. Ten cuidado. ¿Por qué dices eso? Por supuesto que ella daría su vida por mí. Bueno, entonces déjame contarte una pequeña historia. Estoy seguro de que querrás escuchar esto. David y Emma se miraron al otro lado de la mesa. La joven pareja estaba feliz. La comida estaba deliciosa. La luz de las velas era suave y la música perfecta. David miró la hermosa sonrisa de Emma. Todo el dolor de su última ruptura desapareció. Todas sus dudas y temores sobre el amor habían desaparecido. Su mano se acercó y tocó la de ella. Quiero preguntarte algo. David buscó sus ojos. ¿Podía adivinar lo que se avecinaba? Su sonrisa lo hizo sentir valiente. Ella tomó su mano. No te preocupes. Sea lo que sea, probablemente diré que sí. Se sintió muy emocionado. Estaba a punto de hacer la pregunta más importante de su vida. Desde una esquina del restaurante, un hombre extraño los observaba. Se sentó muy quieto en su mesa. Tenía un menú en la mano, pero no lo estaba leyendo. En cambio, sus ojos fríos miraron solo la joven pareja. De regreso a su mesa, David de repente se sintió nervioso. Disculpe, le dijo a Emma. Empujó su silla hacia atrás y fue al baño. Mientras se miraba al espejo, se dijo: Vamos, David, vamos. Puedes hacer esto, amigo. Está loca por ti. Sintiéndose preparado, salió del baño. Casi chocó con el hombre alto que estaba esperando junto a la puerta. Los ojos del hombre eran de azul frío y brillante. Su rostro estaba pálido con una nariz afilada y puntiaguda y labios finos y pálidos. Oh, lo siento, dijo David. ¿Cuál? Sisió el hombre. Habló con un acento fuerte y extraño. David nunca antes había oído ese acento. Por un momento, David estuvo confundido. Entonces se dio cuenta de lo que quería decir el otro hombre. Oh, dijo David, amablemente. Este es el baño de hombres. David volvió al restaurante. Buscó el anillo en una caja de su bolsillo. Era hora de preguntarle. El viaje en taxi a casa fue maravilloso. La feliz pareja habló sobre su futura vida juntos. Compartieron sus dulces sentimientos el uno por el otro. La noche que te pedí que te casaras conmigo, dijo David. La noche que te dije sí, respondió Emma. Piénsalo, toda nuestra vida junta. Compartir, cuidar, amar, dar. Emma terminó su frase. Se sintieron el uno al otro con amorosa emoción. ¿Eres tan maravillosa?, dijo David. Y tú eres absolutamente hermoso, dijo Emma. Nunca había conocido a nadie tan encantador y amable. Estoy tan feliz de poder cantar. Entraron en su bloque de pisos cogidos de la mano. Un hombre alto los observaba desde las sombras.
¿Cuál? Se preguntó a sí mismo. Observó el edificio. Estaba esperando que se encendiera la luz que le indicara cuál era el piso de ellos. Pasó 1 minuto, 2. Allí estaba. Se encendió la luz en una ventana del tercer piso. Vio a Emma por un momento mientras cerraba las cortinas. ¿Cuántas veces se había parado en una esquina como esta? ¿Cuántas víctimas había observado? Muchos rincones, muchas víctimas. Sus pálidos labios formaron una fina sonrisa. Salió de las sombras hacia la puerta y presionó los botones de cada apartamento. Al vampiro siempre le agradaba que la gente viviera en pisos. Tarde o temprano, siempre alguien te deja entrar. Humanos tontos. Pensaron que era el repartidor de pizza de alguien. Era una especie de invitación, y eso era todo lo que necesitaba para entrar a una casa. Subió las escaleras hasta el tercer piso y caminó por el pasillo. No hizo ningún sonido. Podía oír a la joven pareja reír y hablar. Apoyó la oreja contra la puerta. Podía escuchar lo que decían y estaba feliz. El amor joven hizo la sangre más dulce. Estaba tan lleno de vida y energía. Me siento como si estuviera en una película, decía. Más bien un sueño, respondió. Sí, un sueño. ¡Qué suerte tenemos! ¿Adivina con quién estaré soñando esta noche? Él dijo. ¿Quién? ¿Quién? Su cabello huele a rosas. Es como un ángel. Su sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla, pensó el vampiro que escuchaba. De repente, abrió la puerta y se quedó allí, mostrando sus afilados dientes. La pareja gritó y luego se abrazaron en un silencio aterrorizado. El vampiro podía oler y saborear su miedo. Así le gustaba a él. El miedo también endulza la sangre. Ahí está mi billetera, sobre la mesa, ahí, tómalo, dijo David. Toma lo que quieras. Tomaré todo lo que quiera, respondió el vampiro. Bien, bien, no te detendremos, lo prometo. David lloró. No me detendrás. Prometo, respondió el vampiro. La luz brilló sobre los dientes afilados. Un pensamiento terrible les vino a David y a Emma al mismo tiempo. Mira sus dientes. Es él. Un vampiro. ¿Cuál? Siseó el vampiro. Puede ser. Solo uno. Los ojos de la pareja estaban grandes y asustados. Sus bocas se abren con horror. Se tomaron de las manos y sus estómagos se llenaron de miedo. Esta noche, continuó el vampiro, he bebido desde las 3. Uno más, entonces podré dormir y sentirme joven otra vez. El vampiro avanzó hacia ellos. El instinto hizo que David se pusiera delante de Emma para protegerla. Emma, agradecida, se aferró a su espalda. Tenía mucho tiempo. ¿A quién debería atacar? Se preguntó a sí mismo. Gracias, dijo Emma en voz baja al oído de David, por lo que estás haciendo por mí. Por supuesto, mi amor, estoy aquí para protegerte. Se sintió orgulloso al decir las palabras. Podría luchar contra ese vampiro. Todo lo que necesitaba era un trozo de madera o algo para atravesar el corazón. Miró a su alrededor buscando algo. ¿Eres tan valiente al ofrecerte? Continuó. ¿Lo siento? Preguntó David.
¿De qué estás hablando? Oh, dijo Emma, solo pensé que, por tu amor por mí y todo... David y el vampiro se miraron. Ahora escucha, Emma. No hay duda de mi amor por ti. ¿En realidad? Ella respondió. Ella no le creyó. Pero no puedes esperar que le dé mi vida. No estaba diciendo que deberías. Ella dijo. Es solo una de nuestras opciones. Eso es todo. Bueno, piensa en otro. Él gritó. ¿Por qué no te ofreces a él para salvarme? La atmósfera en la habitación ciertamente se había vuelto fea. Al vampiro no le agradaba que el miedo y el amor fueran ahora argumentos tontos y egoístas. Emma estaba muy enojada. Espero que estés bromeando. Veamos qué tan fuerte es tu amor. ¿Qué pasa con la mujer con la que planeaba casarme? ¿Ofreciéndome a un vampiro como un hueso a un perro? Dijiste que mi cabello huele a rosas. Ella lloró. Bien, bien, relájate. David estaba un poco avergonzado de tener esta discusión frente a un extraño. Soy un ángel, dijiste. Ella siguió gritando. Debo beber, gritó el vampiro enojado mientras se acercaba aún más. Quería matar rápidamente. Entonces podría relajarse de esa gente terrible lo antes posible. Sus ojos se abrieron más y sus dientes quedaron al descubierto. ¿Cuál? ¿Ella? David señaló a su futura esposa. A él, gritó Emma enojada. Complácelo. El vampiro se acercó a David. Ella es más joven, más dulce, dijo David. El vampiro se volvió hacia Emma. Es más grande, hay más en él, señaló a David. De repente, el vampiro se sintió cansado. Había estado matando durante muchos siglos. Escucharlos fue deprimente. ¿Cómo podría sentirse bien bebiendo la sangre de cualquiera de estas repugnantes criaturas? Miró sus rostros aterrorizados y gritó, «¡Mala sangre!». Y con eso desapareció en el aire de la noche y dejó a Emma y David solos, juntos, como habían prometido, por el resto de sus vidas. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es tu punto? No lo entiendo. Explícamelo. Esta es una historia real. Ella dijo que lo amaba, pero quería sacrificar a su novio. ¿En serio? Oh, Dios. ¿Es esa una historia de la vida real? Entonces, romperé con ella. Acabo de inventar esa historia. No me gusta María. Ella no es una buena chica. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.